Hermanos, el Señor continúe derramando de su Espíritu en sus vidas. Sean bienvenidos a nuestra sesión 3 de este curso titulado Conociendo al Espíritu Santo a través de sus atributos. Me alegra mucho estar nuevamente reunido con ustedes para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar dos atributos más del Espíritu Santo. La clase pasada estudiamos el tercer atributo, la omnisciencia, y el cuarto atributo, la omnipotencia del Espíritu Santo. Sin más, demos inicio con el quinto atributo del Espíritu Santo, que es la santidad. Cuando hablamos de la santidad del Espíritu Santo, nos referimos a que Él es absolutamente puro, sin pecado, separado del mal. Su santidad es una de sus características principales y esta santidad se manifiesta de tres maneras. En primer lugar, mis hermanos, hablaremos sobre el origen de la santidad. La santidad del Espíritu Santo no es algo que haya obtenido o que le haya sido otorgado, sino que es parte de su naturaleza divina. Al ser Dios, el Espíritu Santo es inherentemente perfecto, puro y separado de todo pecado. El Espíritu Santo, mis hermanos, es la fuente de la santidad, no solo en sí mismo, sino también en los creyentes. Así como Dios Padre es la fuente de amor, el Espíritu Santo es la fuente de santidad. En segundo lugar, vamos a estudiar el rol, o sea, la función del Espíritu Santo en la santificación de los creyentes. La palabra santificación se refiere al proceso por el cual los creyentes son hechos santos. Por lo tanto, el Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Número uno, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Número dos, nos guía a la verdad. Número tres, nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Número cuatro, nos ayuda a crecer en fe. Cinco, nos ayuda a resistir la tentación. Y número 6, desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la unción y el poder del Espíritu Santo. Esto es, el Espíritu Santo es también conocido como el Santo Ungido en algunas tradiciones. Él es quien ungió a Jesús para su ministerio terrenal y es quien unge a los creyentes para que puedan cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. La unción del Espíritu Santo nos da poder para testificar de Cristo y para vivir una vida que le glorifique. En conclusión, la santidad del Espíritu Santo es el núcleo de su ser y de su trabajo en el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos limpia del pecado, nos purifica y nos capacita para vivir una vida santa y llena de propósito. Su santidad lo separa del mal y al morar en nosotros nos limpia y nos transforma para vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Les comparto el fundamento bíblico de este atributo, mis hermanos, de la santidad. Y lo encontramos en Romanos 1:4, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí se le llama al Espíritu Santo Espíritu de santidad, como podemos leer, destacando que su esencia misma es santa y que actúa en perfecta pureza. El contexto, hermanos, de este versículo de Romanos 1:4 es que Él rechaza todo pecado, que el Espíritu Santo ama lo recto
y guía al creyente a vivir en santidad. Es decir, el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros a vivir en santidad. Ahora, ¿cómo debemos vivir este atributo? Vivir el atributo de la santidad del Espíritu Santo significa que permitimos que su pureza y carácter perfecto moldeen nuestra manera de pensar, sentir y actuar, apartándonos del pecado y consagrándonos para nuestro Dios. A continuación, les comparto 4 pasos claros con base bíblica de cómo vivir el atributo de santidad del Espíritu Santo. Paso 1: reconociendo que fuimos llamados a vivir en santidad. Esto es, la santidad, hermanos, no es opcional, ni un estándar humano, sino el reflejo del carácter de Dios en cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad, mis hermanos? En primer lugar, entendiendo que la santidad es un llamado diario, no un evento ocasional. También viendo la santidad como un privilegio, no solo como una obligación. Paso número 2: dejando que el Espíritu Santo nos limpie y transforme. Esto es, hermanos, no podemos alcanzar santidad en nuestras fuerzas. El Espíritu nos convence y capacita para vivir apartados del pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad? En primer lugar, confesando y abandonando todo pecado que Él nos muestre. En segundo lugar, pidiendo diariamente que renueve nuestra mente y nuestros deseos. Paso número 3: consagrando nuestra vida para los propósitos de Dios. Santidad no es solo no pecar, sino vivir para Dios y sus planes. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dicen lo siguiente: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y termina diciendo, no os conforméis a este siglo. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad? En primer lugar, usar nuestro tiempo, talentos y recursos para su gloria. En segundo lugar, separarnos de prácticas, pensamientos o ambientes que nos aparten de Él. Paso 4: reflejando el carácter santo de Dios en todo. ¿Por medio de qué? Por medio del fruto del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo esto en nosotros es la evidencia visible de su santidad. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo debemos aplicar esta verdad? Tratando a los demás con pureza de intención. Y en segundo lugar, siendo íntegros en lo público y en lo privado. Esto ya lo hemos venido recalcando una y otra y otra y otra vez. En conclusión, vivir la santidad del Espíritu Santo es apartarse del pecado, ser transformado por Él y consagrar nuestra vida para sus propósitos. No estamos hablando, hermanos, de perfección humana, sino de rendición total a su obra en nosotros. Es decir,
permitir que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros conforme a sus propósitos, no entristeciendo al Espíritu con una vida carnal. Debemos rendirnos diariamente a su limpieza y a su guía. Una vida en santidad no es opcional. Es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esta es una reflexión con la que nos debemos de quedar en este atributo de santidad del Espíritu Santo. Que una vida en santidad no es opcional, mis hermanos. Es un mandato. Por eso dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. Esto lo escribe Pedro a la iglesia, recordándonos que la santidad no es si queremos o si tenemos el deseo o las ganas de hacerlo, no, es un mandato de que si Dios es santo, si Dios es nuestro Padre, nosotros debemos de ser santo como lo es nuestro Padre. Porque esto es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Si la santidad no está en nosotros, si no la podemos reflejar, hermanos, entonces el Espíritu Santo tampoco mora en nosotros. Decíamos, si una vida sin el Espíritu Santo es una vida vacía, es una vida sin unción y sin poder. Pasemos al atributo 6 del Espíritu Santo, que es verdad. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hermanos, y particularmente de su atributo de verdad, nos referimos a que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad y no puede mentir. El Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad. Esto también lo hemos venido estudiando. Esta designación que se encuentra en el Evangelio de Juan revela una de las funciones más importantes de su ministerio. Aquí te presento las verdades sobre el Espíritu Santo. Verdad 1. Él es la fuente de la verdad divina. En Juan 14:17 Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Él es quien tiene acceso directo a la mente y al corazón de Dios y por lo tanto es el único que puede revelar la verdad completa. Sin su intervención, el ser humano no podría comprender plenamente las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tendríamos el discernimiento que da el Espíritu Santo para nosotros poder entender la verdad revelada a través de la palabra de Dios. Número 2 o verdad 2. Él testifica de Jesucristo. La principal misión del Espíritu de verdad es dar testimonio de Jesucristo. Él no habla de sí mismo, sino que glorifica a Jesús, revelando su divinidad, su obra salvadora y su posición como el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos ayuda a creer en Jesús y a comprender la magnitud de su sacrificio. Paso número 3. Él guía a los creyentes a toda la verdad. Jesús prometió en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Esto no significa que nos revelará todo conocimiento imaginable, sino que nos guiará a la verdad esencial para nuestra vida y salvación. Esta guía nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y a tomar decisiones sabias y a crecer en la fe, mis amados hermanos. Verdad 4. Él nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el inspirador de la Biblia. Como todos sabemos, los autores de la Escritura escribieron lo que el Espíritu les dictó.
Como referencia, hermanos, o como sustento bíblico, pueden ustedes estudiar Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por lo tanto, el Espíritu de verdad es quien nos ayuda a comprender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Él ilumina nuestra mente. ¿Para qué? Para que no solo leamos la palabra de Dios, sino que también comprendamos lo que leemos en la palabra de Dios. Verdad 5. Él nos ayuda a identificar el error. En un mundo lleno de información falsa y engaño, como también lo hemos venido comentando, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para distinguir la verdad del error. El Espíritu Santo nos da el discernimiento para distinguir la sana doctrina de la falsa doctrina. Les comparto una cita bíblica para que ustedes con calma posteriormente la puedan leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Continuamos. Él nos capacita para reconocer las doctrinas falsas y las enseñanzas engañosas que pueden desviarnos del camino de la verdad. En resumen, el Espíritu Santo es la verdad misma, la fuente de toda revelación divina y el guía que nos conduce a Jesucristo y nos ayuda a vivir una vida de acuerdo con su voluntad. Les comparto el siguiente fundamento bíblico de este atributo de verdad y lo encontramos en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. El contexto de Juan 16:13, mis hermanos, es el Espíritu Santo revela la verdad sobre quién, sobre Dios, pero también sobre nosotros y sobre el mundo, desenmascarando el error. Ahora, ¿cómo debemos vivir este atributo de verdad? Amando la verdad, rechazando la mentira y pidiendo discernimiento al Espíritu para identificar el engaño, para identificar el error. Vivir el atributo de la verdad del Espíritu Santo significa dejar que su naturaleza veraz dirija lo que creemos, cómo pensamos y hasta cómo hablamos, de manera que en toda nuestra vida se alinee con la verdad de Dios revelada en su palabra. A continuación les comparto 4 pasos claros con base bíblica de cómo vivir este atributo del Espíritu Santo. Paso 1, reconociendo que Él es el Espíritu de verdad. No se trata de nuestra verdad, mis hermanos, o de la opinión popular, es decir, o de la opinión de las personas, sino la verdad absoluta que proviene de un Dios veraz. Juan 16:13 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo debemos aplicar esta verdad? En primer lugar, aceptando la Biblia como autoridad absoluta en lo que creemos y practicamos. Número 2, rechazando ideas o costumbres que contradigan la palabra, aunque sean populares, refiriéndose a las ideas o a las costumbres. Paso número 2, dejar que su verdad transforme nuestra mente. Pablo escribe que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. La verdad del Espíritu no solo informa, sino que purifica y cambia la manera de pensar. Le repito, la verdad del Espíritu no solo informa, sino que purifica y cambia la manera de pensar. Juan 17:17 dice lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo debemos aplicar esta verdad?
En primer lugar, meditando diariamente en la palabra para que reemplace pensamientos falsos por pensamientos santos. Meditando diariamente en su palabra, mis hermanos. No de vez en cuando, no ocasionalmente, sino diariamente. ¿Para qué? Para que reemplace, para que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestros pensamientos falsos en pensamientos santos conforme al Señor. En segundo lugar, pidiendo al Espíritu discernimiento para identificar lo falso, incluso si parece bueno. Paso 3. Hablar y actuar con integridad. Esto es, mis hermanos, vivir en la verdad significa reflejarla también en nuestra manera de relacionarnos. Efesios 4:25 dice lo siguiente: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cómo debemos aplicar esta verdad? Diciendo la verdad siempre, no solo cuando nos conviene, ¿verdad? Sino siempre, aunque sea incómoda, pero con amor, tener cuidado con nuestras palabras. Decir la verdad no quiere decir que seamos groseros o que seamos déspotas. No, hermano, debemos decir la verdad siempre, pero con amor. En segundo lugar, cumpliendo lo que prometemos y ser confiables en todo trato. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos cumplido lo que hemos prometido? Pero el Espíritu Santo nos invita a que cumplamos lo que prometemos y que seamos confiables en todo trato. Es decir, que nuestra palabra sea sostenida, que lo que digamos lo cumplamos. Paso 4. Ser testigos de la verdad de Cristo. El Espíritu de verdad da poder para proclamar quién es Jesús y lo que ha hecho. Hechos 5:32 dice lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos aplicar esta verdad? Compartiendo el Evangelio con valentía, confiando en que Él, el Espíritu Santo, convencerá de pecado, justicia y juicio a los hombres. En segundo lugar, debemos defender la verdad de Cristo aun cuando eso implique oposición. En conclusión, vivir el atributo de la verdad del Espíritu Santo es creer lo que Él enseña, permitir que su verdad nos transforme, hablar y actuar con honestidad y dar testimonio fiel de Cristo. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. Le repito, no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. Y como reflexión, mis hermanos, de este atributo del Espíritu Santo, debemos quedarnos con lo siguiente. En un mundo de confusión y falsedad, el Espíritu Santo es nuestro guía seguro a la verdad absoluta de Dios. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y los espero la siguiente semana para continuar con nuestro discipulado. Les amamos en el amor del Señor. Bendiciones para todos.